Tú arruinaste esta familia, gritó mi hijo justo cuando el reloj marcaba las 12. El eco de su voz partió el aire y el silencio que siguió pesó más que cualquier brindis. Me llamo Antonio Martín, tengo 63 años, y aquella noche del 31 de diciembre de 2022 comprendí que no estaba despidiendo solo un año, sino algo más profundo, la paz de mi hogar. María, mi esposa, había pasado el día preparando la cena, cordero al horno, vino de Rioja, turrones y ese olor a hogar que tanto nos costó mantener. Éramos 15 alrededor de la mesa, incluyendo a nuestros hijos, David y Lucía, con sus parejas. A las 12 menos 5 me levanté con la copa en la mano, dispuesto a brindar por la unión familiar. Dije apenas: por nosotros, por todo lo que hemos superado. Y entonces, sin aviso, David golpeó la mesa con el puño. Su copa se volcó, el vino tiñó el mantel blanco como una herida abierta. Tú arruinaste esta familia, papá. Escupió con una rabia que no le conocía. El tiempo se detuvo. María bajó la mirada. Mi nieta empezó a llorar. Yo no dije nada. Solo sentí el calor del vino derramado sobre mi mano, y supe, en ese instante, que aquel brindis ya no uniría a nadie. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez un brindis que debía unir a tu familia terminó rompiéndola para siempre. Durante la cena había algo en su mirada, algo que no quise ver. David, mi hijo mayor, siempre fue un hombre reservado, pero aquella noche tenía los labios apretados y la mirada perdida en el mantel, como si masticara una rabia antigua. Bebía más de lo habitual, y cada vez que alguien reía o mencionaba mi nombre, su gesto se endurecía. En los últimos meses discutíamos por todo. Desde que le presté dinero para abrir su bar en Granada, nuestra relación se había vuelto un campo minado. El negocio no iba bien, y él me culpaba de cada obstáculo. Decía que yo lo controlaba, que todo lo que hacía estaba bajo mi sombra. No necesito tus consejos, papá. Necesito que me dejes equivocarme solo, me dijo una tarde de verano, cuando fui a visitarlo al local. Aquel día lo encontré con las cuentas hechas un desastre, sin pagar a los proveedores y con la barra medio vacía. Yo no grité, solo le dejé una carpeta con un plan de pagos y le pedí que ordenara los números. Esto no es control, hijo. Es responsabilidad. Me miró con una mezcla de desprecio y cansancio. Siempre tienes una respuesta para todo. A partir de ahí, cada conversación terminó igual: portazos, llamadas sin respuesta, mensajes fríos. María intentaba suavizar las cosas, pero su voz se perdía entre nuestros orgullos. Y así llegamos a aquella Nochevieja. Un año entero acumulando reproches disfrazados de silencios. Cuando gritó: tú arruinaste esta familia, no fue un estallido repentino, sino la explosión de un volcán que llevaba meses latiendo bajo tierra. Me quedé quieto, observándolo. No reconocía al hombre frente a mí. En su rostro no quedaba nada del muchacho que a los 12 años me ayudaba a pintar la verja del jardín, ni del joven que lloró el día que murió su abuelo. Solo veía a alguien atrapado entre el fracaso y la rabia. David, por favor, susurró María, con los ojos empañados. No es el momento. Claro que lo es, respondió él, levantándose. Siempre ha sido tu momento, papá. Tu dinero, tus decisiones, tus normas. Ni Lucía ni yo pudimos tomar una sola decisión sin tu permiso. Nos asfixiaste. Las palabras resonaron en la habitación como piedras cayendo en un pozo. Nadie se movía. Lucía bajó la cabeza, evitando mirarme. Mi nieta sollozaba entre los brazos de su madre. Yo respiré despacio. No supe si era rabia o tristeza lo que me mantenía en pie. David, le dije con voz baja, si crees que he hecho tanto daño, no tengo nada más que decirte. Él me sostuvo la mirada un segundo, luego giró sobre sus pasos y salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. El reloj marcó las 12. Afuera estallaron los fuegos artificiales, y dentro de casa solo se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor. María seguía de pie,
con la servilleta arrugada entre las manos. ¿Por qué, Antonio?, susurró. ¿Por qué tenía que acabar así? No supe qué responder. Solo me serví una copa de vino y brindé en silencio. Por él. Por nosotros. Por lo que se había roto y quizá nunca volvería a ser igual. Esa noche dormí poco. En mi cabeza resonaban sus palabras una y otra vez, como un eco imposible de apagar: tú arruinaste esta familia. Y lo peor no era la frase, sino el tono en que la dijo, como si llevara toda la vida esperando ese momento para expulsarla. A la mañana siguiente, el mantel aún conservaba la mancha de vino. La miré largo rato antes de doblarlo. Era solo vino, lo sabía, pero en ese rojo oscuro había algo más, el símbolo de lo que ya no podía limpiarse con agua ni con disculpas. Durante días no supe nada de él. María le llamó varias veces, sin respuesta. Yo fingía indiferencia, pero por dentro me dolía cada silencio. Uno cree que los hijos, por ser sangre propia, no pueden alejarse del todo. Pero se alejan. Y cuando lo hacen, no es el tiempo lo que los separa, sino el orgullo. Intenté escribirle una carta, pero no pasé del primer renglón: querido hijo. No supe cómo continuar. ¿Qué se le dice a un hijo que ya no te escucha? ¿Cómo se repara una grieta que nace del amor mal entendido? Los días siguientes fueron largos y grises. En el barrio todos hablaban de la cena de Nochevieja. Las familias grandes siempre tienen ojos alrededor, pero nadie se atrevía a preguntar. Yo salía al jardín cada tarde, encendía un cigarro y miraba la verja que habíamos pintado juntos. El viento traía olor a invierno y a recuerdos que no sabía dónde colocar. Aquella frase seguía dentro de mí, golpeando despacio, como una gota constante sobre la piedra. Tú arruinaste esta familia. Y aunque me negaba a admitirlo, había una parte de mí que temía que, quizás, tuviera razón. Tú arruinaste esta familia, papá. Gritó, y el sonido de su voz se quedó suspendido entre los cristales y el aire frío de diciembre. No hubo música, ni risas, ni brindis que lo cubrieran. Solo aquel golpe seco, brutal, que partió en dos la noche. La copa de David se volcó sobre el mantel, el vino se derramó como una herida abierta. Nadie se movió. Ni Lucía, ni su marido, ni siquiera María, que se quedó paralizada con la mirada fija en su plato. Yo sentí como el corazón me latía despacio, con una calma falsa, la que antecede al temblor. David, hijo, alcancé a decir. ¿Qué estás diciendo? Lo que todos piensan y nadie se atreve a decir, contestó, con una sonrisa amarga. Que tú lo controlas todo. Que nada se hace si no pasa por tus manos, tus consejos o tus órdenes. Que nos tratas como si aún fuéramos niños. Lucía levantó la cabeza. No hables así, David. Cállate. Le espetó, sin mirarla. ¿O acaso no es verdad? Tú tampoco puedes abrir la boca sin mirar a papá primero, a ver si aprueba lo que dices. El silencio fue insoportable. El reloj del comedor marcaba los segundos con un sonido que parecía más fuerte de lo normal. Mi nieta, de 6 años, empezó a llorar bajito. María intentó tomarle la mano a nuestro hijo, pero él la apartó. No me toques, mamá. Siempre lo defiendes. Siempre le buscas excusas. No son excusas, David, dijo ella con la voz rota. Somos familia. Él se rió, pero fue una risa sin alegría. Familia. ¡Qué palabra tan bonita! Pero aquí no hay familia, solo un rey y sus súbditos. Me quedé en silencio. No por orgullo, sino por miedo a que cualquier palabra añadiera más fuego. Dentro de mí había una mezcla de desconcierto y tristeza. Lo miraba y apenas reconocía al muchacho que crié. Aquel niño que me esperaba en el portal con una pelota en la mano, que me abrazaba sin miedo a mancharse de polvo. Ese hijo se había ido hacía mucho, y en su lugar había un hombre cansado, derrotado por su propio orgullo. ¿Y sabes qué es lo peor, papá? Continuó, levantando la voz. Que crees que lo haces por amor. Pero en realidad, todo lo que haces es por control.
No soportas no tener la última palabra. Nos asfixias con tus reglas, con tu manera de ver el mundo. Eso no es cierto, dije despacio. Siempre quise que tuvieras lo que yo no tuve: estabilidad, seguridad. Seguridad, repitió él con sarcasmo. Tú lo llamas seguridad, pero es miedo. Tu miedo, que nos lo has contagiado a todos. Se inclinó hacia mí, con el rostro enrojecido. ¿Sabes cuántas veces quise pedirte ayuda y no pude, por no escucharte decirte lo advertí? David, ni una sola vez confiaste en mí. María rompió en llanto. Lucía se levantó para consolar a su madre, y yo seguí allí, inmóvil, observando cómo mi hijo se vaciaba de todo lo que había callado. Cuando terminó, quedó un silencio tan denso que parecía imposible respirar. No voy a seguir fingiendo, dijo al fin, con voz baja pero firme. No quiero tu dinero, ni tus consejos, ni tu casa. ¿Y qué quieres entonces? Pregunté. Quiero que me dejes fracasar en paz. Y se fue. Sin mirar atrás, sin cerrar la puerta. El viento de la noche entró en el salón, trayendo el olor del invierno y de algo que se había roto para siempre. María cayó de rodillas junto al sillón. Antonio, murmuró. No le respondas. Dale tiempo. Yo no respondí. Solo recogí la copa caída, la enjuagué en la pila y la dejé boca abajo. Tenía las manos temblorosas, pero no de ira. Era un temblor viejo, el de un hombre que sabe que ha perdido algo irrecuperable. Esa noche dormí en el sofá. No podía ir a la cama. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hijo, sus ojos encendidos, su voz llena de desprecio. A las 3 de la mañana salí al porche y encendí un cigarro. El aire era frío y la calle estaba en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar mi derrota. Pensé en mi padre, en cómo yo también lo había juzgado cuando era joven. En sus silencios, en su forma de imponer respeto sin levantar la voz. Quizá la historia se repite, pensé. Los hijos siempre acaban rompiendo los cimientos que los padres levantan con amor. A las 6, cuando la casa empezó a oler a café, María bajó. Sus ojos hinchados decían que tampoco había dormido. No debiste quedarte callado, Antonio, dijo sin reproche, solo con tristeza. ¿Y qué querías que hiciera? Le respondí. ¿Gritar? ¿Defenderme frente a nuestros nietos? No. Pero al menos, no quedarte mudo. Asentí. Ella tenía razón. Pero en ese momento sentí que cualquier palabra habría sido inútil. A veces el silencio es la única defensa que queda cuando todo lo demás se ha perdido. Durante los días siguientes, la casa se llenó de llamadas vacías. Lucía venía a vernos con frecuencia, intentando fingir normalidad, pero su mirada evitaba la mía. Sabía que estaba en medio, que amaba a su hermano, pero también entendía mi dolor. Un domingo, al bajar a la panadería, me crucé con un vecino que conocía a David. ¿Tu hijo sigue con el bar? Me preguntó con una sonrisa forzada. Sí, mentí, le va bien. Asintió sin creerme, y comprendí que ya se comentaba lo contrario. Aquella misma tarde, llamé al número de David. Sonó 3 veces y saltó el buzón. Dejé un mensaje breve. David, no quiero discutir. Solo saber que estás bien. Llámame cuando puedas. Nunca lo hizo. Un martes, 2 semanas después de aquella cena, recibí una visita inesperada. Era Julián Ortega, mi abogado de toda la vida. Antonio, me dijo con gesto serio, tenemos un problema. Sacó unos papeles de su maletín y los colocó sobre la mesa del salón. Tu hijo solicitó un préstamo el mes pasado. Aparece tu firma como aval. Sentí un vacío en el estómago. Eso es imposible, respondí. No he firmado nada. Ya lo sé. Pero el banco afirma tener los documentos originales. Necesitamos revisar esto cuanto antes. María, que escuchaba desde la cocina, dejó caer el vaso que tenía en la mano. No puede ser, Antonio. Puede, dije.
Y lo es. Pasé aquella noche revisando papeles, extractos, contratos antiguos. Había una copia de mi DNI escaneada y mi firma falsificada con torpeza. El préstamo ascendía a 18.500 euros. No sentí rabia. Sentí una tristeza espesa, casi física. No era el dinero, aunque era mucho, era la mentira. Mi hijo había cruzado una línea que no creí que cruzaría jamás. Al amanecer, con la primera luz entrando por la ventana, cerré la carpeta y me serví un café. María se sentó frente a mí, en silencio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Proteger lo que queda». Fui al despacho de Julián. Revocamos poderes, cerramos cuentas compartidas, bloqueamos movimientos. Todo de forma legal, limpia. No lo hacía por venganza, sino por paz. Si algún día quiere volver, que lo haga como hombre, no como hijo que pide. Al salir del despacho, me detuve un momento frente al río Genil. El agua corría lenta, reflejando un cielo gris. Pensé en la frase que había empezado todo: «Tú arruinaste esta familia». Y me di cuenta de algo que dolía más que el préstamo o la vergüenza. Quizá no la arruiné yo, pero tampoco la supe cuidar. Aquella fue la última vez que supe de David durante meses. El bar cerró, el teléfono dejó de sonar y la casa se llenó de un silencio espeso, como un duelo sin cuerpo. Pero en ese silencio, sin saberlo, empezaba también otra historia. La de un padre aprendiendo a vivir sin esperar disculpas. La de un hombre que, a los 63 años, entendió por fin que el amor, cuando no se acompaña de respeto, se convierte en cadena. El día 2 de enero de 2023 llamé a David a primera hora. 3 tonos y el buzón. Le dejé un mensaje limpio, sin reproches: «Dime dónde estás». No contestó. A mediodía lo volví a intentar. Nada. Por la tarde fue Paco, el vecino del tercero, quien me paró en el portal. «Antonio, pasé ayer por la calle Pedro Antonio de Alarcón. El bar estaba con la persiana a media asta y un cartel de cerrado por reformas». Sabíamos los dos que aquello nunca anuncia reformas. Esa misma semana cogí el coche y bajé a Granada. Llegué a media mañana. La puerta metálica tenía un candado nuevo y, pegado con cinta, un sobretransparente: «Aviso de corte, electricidad, impago». Dentro, 2 facturas con fechas del 15 de diciembre y del 28. Me quedé un rato mirando el interior por la rendija. La barra desnuda, las sillas en equilibrio sobre las mesas, la cafetera cubierta con un trapo. No había olor a nada, y eso, en un bar, es peor que la suciedad. El casero, don Emilio, apareció con paso corto y una carpeta bajo el brazo. «Menos mal que ha venido usted», me dijo sin saludo. «Su hijo lleva 2 meses sin pagar. Tengo paciencia, pero no me tome por tonto». Respiré antes de contestar. «¿Le ha dicho dónde está?». «Yo qué sé». Me evita. Y han venido 2 proveedores a preguntar por él. Uno, de Distribuciones López, traía una factura doblada, 2.780 euros, cárnicos y embutidos. El otro, un tal Torner, de refrescos y cerveza, 3.950 euros. Apunté las cantidades en una libreta que saqué del bolsillo. No para cobrárselas. Para no olvidar el tamaño de su caída. Fui después a Compraventas El Zoco, una tienda de empeños a 2 calles. Me conocían de vista, solía pasar por allí cuando David montaba el bar. «El chico del local de tapas», dijo el dependiente, un hombre de barba rala. «Sí, vino a finales de noviembre y a mediados de diciembre». «¿Qué dejó?». Abrió una caja y sacó 2 resguardos. Una plancha de cromo para parrilla, un molino de café y una batidora industrial. Dijo que los recuperaría en 2 semanas. No volvió. En el papel, a rotulador, Benc. 22 de diciembre del 22. No había más que decir. De regreso al coche, marqué su número otra vez. El buzón de voz de... Colgué. Dije en voz baja, para que nadie me oyera: «No construí mi vida para que me la arrebataran».
No era un juramento contra él. Era contra mi propia tentación de resolverlo todo a golpe de cartera. Los días siguientes fueron un inventario triste. Llamadas a proveedores, lectura de correos atrasados, captura de pantallas donde su nombre aparecía unido a palabras torpes, vencido, reclamación, segundo aviso. Entre los correos encontré uno que me heló, recordatorio de nóminas, noviembre sin abono. Había contratado a 2 chavales. ¿Cobrarían tarde o no cobrarían? Me quedé largo rato con ese correo abierto. No pensé en el dinero. Pensé en la vergüenza. La noche del 9 de enero María dejó un plato a medio comer. Antonio, perdónale. Es nuestro hijo. Le perdono, dije, pero no puedo fingir. ¿Y si se hunde? Ya se ha hundido, María. Lo que temo ahora es que nos arrastre. Dormíamos mal. Yo me levantaba antes de que amaneciera, calentaba leche y me quedaba mirando el reloj de la cocina. El tic-tac tiene una forma de decir la verdad sin herir. El tiempo pasa, te guste o no. En esas horas, el corazón se me estrechaba y la mente intentaba negociar con la realidad. Solo fueron errores, se enderezará. Luego venía la respuesta seca, no hay errores de 2 meses con proveedores, ni firmas falsas en resguardos. El 15 de enero volví al bar con Julián, mi abogado. No para denunciar a David, no estábamos ahí. Solo para entender hasta dónde llegaba el agua. Julián, con su calma habitual, fotografió el precinto municipal que alguien había colocado en la puerta lateral. Higiene y documentación, ponía. Esto no lo arregla una transferencia, dijo. Asentí sin hablar. Encontramos a Puri, la mujer que había trabajado las mañanas sirviendo cafés. Estaba en la puerta del estanco, con un abrigo fino y las manos agrietadas. Señor Antonio, dijo bajito, yo no quiero problemas. Él me prometió que en enero me ponía al día. No ha contestado a mis mensajes. Saqué la cartera. No puedo pagarle yo, Puri. No porque no quiera. Porque no debo. Ella asintió comprensiva, como si ya lo supiera. Yo solo quería que lo supiera. Su hijo no es malo. Se deshizo. Se deshizo. Esa palabra me acompañó de vuelta a casa. Las tardes se hicieron largas. María recopilaba fotos antiguas, como si curando un álbum pudiera coser una biografía. Yo salía al jardín a revisar la verja. La misma que David y yo pintamos cuando él tenía 12. Pasé la mano por el hierro. La pintura estaba bien. Lo que se descascarillaba era otra cosa. A mediados de febrero, llegó la cuenta de la luz del bar a nuestro buzón. Iba a nombre de Martín y Hijo Tapas S.L., un nombre que él había elegido para halagarme cuando abrió. La miré largo rato. Ese hijo pesaba como plomo. No la abras, dijo María. Déjala ahí. La guardé en un cajón. Hay papeles que no necesitan leerse para saber lo que dicen. Un viernes, Paco me llamó a gritos desde la acera. Antonio, la policía estuvo ayer por el local. Preguntaban por tu hijo. No era una investigación grande. Solo una presencia que confirma lo que ya sabíamos. Cuando todo se descose, la realidad viene a tomar medidas. No sé en qué momento dejé de estar enfadado. Creo que fue una mañana de marzo, cuando entró un rayo de sol por la ventana de la cocina y cayó justo sobre el mantel blanco que María guarda para las visitas. La mancha de vino de Nochevieja ya no estaba. María la había sacado con paciencia, insistiendo en el agua fría. Me quedé mirándolo, limpio, y entendí que el dolor también se va aclarando si uno no lo restriega con rabia. Pero el orgullo es distinto. El orgullo se disfraza de verdad. Uno dice, estoy en lo cierto, defiendo principios y en realidad está levantando muros. Yo había construido los míos, silenciosos y bien pintados. David había levantado los suyos, ruidosos y agrietados. Y entre un muro y otro, no había puente. Una tarde me llamó Lucía. Papá, he visto a David. Se me trabó la voz. ¿Dónde? En camino de Ronda,
cerca de la estación de autobuses. Iba con prisa. Le dije que viniera a casa. Me dijo que no podía, que lo arreglaría a su manera. ¿Está bien? No. Pero cree que sí. Colgué y me quedé sentado, con el teléfono en la palma, como si pesara más de lo que pesa. A veces el amor no consiste en abrir puertas, sino en no correr detrás. Aprendí eso despacio, en tardes como esa. El 4 de abril recibí un sobre sin remite. Dentro, un papel arrugado, traspaso de negocio, 10.000 euros, ofertas hasta 15 de abril. Reconocí la letra de David. Había hecho fotocopias y las habría repartido por todo el barrio. No me llamó para contármelo. Agradecí, en el fondo, que no lo hiciera. No habría sabido qué decir. María, sin embargo, no se rendía. Voy a escribirle, decía cada noche. Le mandaré un audio. Le recordaré la primera bici, aquella caída en la cuesta de la iglesia. Escríbele, respondía. Dile que su cuarto sigue aquí, pero no le prometas nada que le impida aprender. Me miraba con una mezcla de dolor y respeto. A veces te odio por tener razón, susurraba. En mayo, el bar ya era un esqueleto urbano. Quitaron el rótulo. Martín y hijo desapareció en una mañana de operarios con prisa. Me quedé al otro lado de la calle, anónimo. Nadie supo que yo era el Martín de ese rótulo. Tampoco quise que lo supieran. Yo ya no necesitaba defender un nombre. Solo un lugar donde poder dormir sin rencor. Aquella noche, antes de acostarme, escribí una frase en un papel y la pegué dentro del armario, a la altura de mis ojos. El respeto no se hereda, se practica. La leí durante días, en silencio, como quien reza sin aspavientos. Quizá era mi manera de no convertirme en piedra. Cuando llegó junio, ya no buscaba a David en cada esquina. Acepté que él mismo había elegido su desierto. No lo celebré ni lo lloré. Solo esperé. Esperar no es quedarse quieto, es hacer sitio. Yo hacía sitio cada mañana regando el jardín, cada tarde ordenando las carpetas, cada noche escuchando la respiración de María, que al fin dormía un poco mejor. Y sin embargo, cada amanecer traía consigo la misma frase, como un reloj que no se puede apagar. Tú arruinaste esta familia. Ya no me hería como al principio. Ahora trabajaba como una lima. Quitaba capas viejas de orgullo, sacaba brillo a una verdad sencilla. No era la familia lo que se había arruinado, era la idea que yo tenía de cómo debía ser. Supe entonces que, cuando volviera a escuchar la voz de mi hijo, si volvía, yo ya no respondería desde el orgullo herido, sino desde otra parte más humilde. Todavía no sabía que la realidad se encargaría de acelerar ese aprendizaje. Todavía no había sonado el teléfono del banco. Pero el terreno ya se había alisado, la casa en calma, la decisión de no rescatar, la voluntad de proteger sin castigar. Esa fue mi caída, admitir que mi verdad llevaba máscara. Me dolió, sí, pero dolió limpio. Como esas curas que pican, sin embargo, cierran. Aquella noche llovió. Me senté en la cocina, con una taza tibia entre las manos, y escuché el golpeteo del agua en el patio. La casa entera respiraba. Afuera, el mundo seguía. Dentro, yo empezaba a entender. La mancha del mantel ya no estaba. La frase seguía. Y, por primera vez, no me enfadé al oírla. Solo la dejé pasar, como quien deja correr el agua del grifo para que salga clara. Pasaron los meses y el verano llegó sin noticias suyas. El calor en Granada siempre ha tenido algo cruel. Seca los jardines, resquebraja las paredes y saca a la luz lo que uno intenta esconder. María se refugiaba en las visitas de Lucía, que venía cada domingo con los niños, y yo fingía normalidad regando las plantas o arreglando lo que no necesitaba arreglo. Pero en el fondo, todos sabíamos que faltaba algo. Faltaba él. Fue a mediados de julio de 2023 cuando el teléfono sonó con una voz desconocida. ¿El señor Antonio Martín? Sí, dígame. Le llamamos del Banco de Andalucía.
Tenemos un asunto pendiente respecto a un préstamo avalado por usted. Debe de haber un error. No, señor. Aquí figura su firma. El importe es de 18.500 euros, con vencimiento en marzo y 3 cuotas impagadas. Recuerdo exactamente el sonido que hizo el reloj de pared en ese momento. 3 golpes secos, como si midiera el tiempo que tardaba en venirme abajo. Pedí que me enviaran la documentación por correo electrónico. Al abrir los archivos, vi mi firma. Era la mía, pero no lo era. Había algo torcido en el trazo, como si alguien hubiese intentado imitar la seguridad de mi mano, pero sin conocer su temblor natural. David. María estaba doblando ropa en el salón cuando le conté. No, dijo, dejando caer una toalla. No puede ser. Puede, respondí, sin levantar la voz. Lo ha hecho. Se sentó en el sofá, con la mirada perdida. ¿Qué vas a hacer? Lo que haría con cualquier desconocido que falsifica mi firma. Proteger lo que nos queda. No me tembló la voz al decirlo, pero sentí una punzada en el pecho, como si cada palabra fuera una traición más. No a él, sino a la idea que aún guardaba de ser padre. Esa misma tarde llamé a Julián Ortega, mi abogado y amigo de juventud. Le conté todo. Antonio, me dijo con la serenidad que da ver demasiadas vidas desmoronarse, esto hay que cortarlo de raíz. Te protegeré, pero tienes que entender que desde hoy, todo lo que firmes, todo lo que respondas, debe hacerse pensando como si él fuera un desconocido. Asentí, aunque me costó tragar saliva. Julián, le dije. No quiero denunciarle. No hace falta. Pero tampoco puedes mirar a otro lado. A la mañana siguiente, fuimos juntos al notario. Cancelamos autorizaciones, retiramos poderes, bloqueamos cuentas compartidas. Todo limpio, todo legal. Cada sello sonaba a despedida. María lloró en silencio cuando regresé. ¿No podríamos hablar con él antes? ¿Para qué? Le respondí. Si no me llamó cuando necesitó dinero, menos lo hará ahora. Eres su padre. Y precisamente por eso debo dejar de ser su salvador. Esa frase me dolió incluso al pronunciarla. Pero la dije igual. Porque era verdad. Los días siguientes fueron de papeles, llamadas y gestiones. Nada heroico, solo la burocracia de un corazón blindándose. Por las noches, el silencio en casa se volvió más pesado. María no hablaba de David, y yo no lo mencionaba. Cada uno se encerraba en su manera de sufrir, ella mirando fotos antiguas, yo repasando extractos bancarios como si leer números me diera una sensación de control. A finales de agosto, Lucía vino con los niños. Al despedirse, me abrazó más fuerte que de costumbre. Papá, David está en Almería. Me escribió por Instagram. Vive en una habitación pequeña. Trabaja de repartidor. ¿Te pidió dinero? No. Pero, se le notaba perdido. Entonces déjalo. Si todavía tiene orgullo, que lo gaste en volver a ponerse de pie. María me miró con una mezcla de tristeza y reproche. A veces creo que confundes justicia con frialdad. Y tú confundes amor con indulgencia, le respondí suavemente. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando el techo. Recordé la primera vez que David se cayó de la bicicleta, con 7 años. Lloraba desconsolado, y yo le dije, levántate solo, hijo, o caerás siempre igual. Entonces no entendí lo que significaba. Hoy, esa frase me pesaba como una profecía maldita. En septiembre, llegó otra carta del banco, notificación de responsabilidad solidaria. Fui a verla con Julián. No te preocupes, me dijo. Con las pruebas de falsificación, esto no prosperará. No me preocupa el dinero, respondí. Me preocupa el apellido. Mi apellido, el mismo que había puesto en el cartel del bar, Martín y Hijo. ¡Qué ironía! El nombre seguía siendo nuestro vínculo más fuerte y al mismo tiempo, el más manchado. Los rumores en el barrio empezaron a circular. Dicen que David tuvo problemas con la policía.
Parece que debía dinero a medio pueblo. No respondía a nada, ni confirmaba ni desmentía. Aprendí que el silencio, a veces, es la única defensa de quien ya no tiene fuerzas para explicar la verdad. A mediados de octubre, recibí una llamada inesperada. Señor Martín, soy Francisco Torres, de la Policía Local de Almería. Tenemos constancia de que su hijo ha sido denunciado por impago de nóminas y fraude leve. Guardé silencio unos segundos. ¿Está detenido? No, pero pasará por el juzgado en los próximos días. Nos ha dado su contacto como referencia familiar. Gracias por avisar. No tengo nada que declarar. Colgué y me quedé mirando la pared. María se acercó sin decir palabra. Me tomó la mano. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora nada. Ya no puedo hacer nada. La impotencia tiene un sabor metálico. No es rabia ni tristeza, es un vacío que se instala detrás de la garganta y no te deja hablar. Esa noche, en el jardín, pensé en todo lo que había hecho para protegerle. Estudios pagados, coche, piso, incluso el dinero para aquel maldito bar. Pensé también en todo lo que había hecho para protegerme de él en los últimos meses. Y entendí que ninguna de las dos cosas era amor. Era miedo. Miedo a perderlo. Miedo a admitir que lo había perdido. El 2 de noviembre, María se levantó más temprano que de costumbre. Cuando bajé, tenía una carta en la mano. «Léela tú», dijo. El sobre era sencillo, con mi nombre escrito torcido. Dentro, una hoja doblada en 3, escrita con bolígrafo azul. «Papá, ahora entiendo lo que querías enseñarme. No me arruinaste tú. Me arruiné yo. Me he quedado sin dinero, sin pareja, sin amigos, pero con algo que nunca tuve: silencio. Ese silencio que tanto odiaba, el tuyo, ahora lo entiendo. No vengo a pedirte nada. Solo quería decirte que estoy trabajando. Reparto en moto, y cada vez que veo una casa iluminada pienso en la nuestra, en mamá cocinando y tú limpiando la chimenea. Si algún día quieres hablar, sabes dónde encontrarme. David». María apoyó la cabeza en mis hombros. «Te ha pedido perdón, Antonio». «No del todo», respondí, «pero ha empezado». Guardé la carta en el cajón del escritorio, junto al reloj de mi padre. La releí cada noche durante semanas. No por nostalgia, sino porque en esas líneas torpes se notaba que algo había cambiado. Su voz. Ya no era la del hijo que acusa, sino la del hombre que aprende. El invierno llegó con calma. La casa se volvió más silenciosa, pero también más ligera. La herida seguía, sí, pero ya no sangraba. Había dejado una cicatriz que podía tocar sin dolor. Un día, al pasar frente al espejo del pasillo, me vi distinto. Más canas, menos dureza en los ojos. Quizá la edad no solo te roba fuerzas, sino soberbia. No quería venganza, quería paz. Eso me repetí cada mañana mientras desayunaba frente al ventanal, viendo cómo la luz se colaba entre las cortinas. Y, poco a poco, lo conseguí. No con gestos grandiosos, sino con cosas pequeñas: limpiar el taller, plantar 2 rosales nuevos, volver a saludar al panadero. Aprendí a vivir con la ausencia sin necesidad de llenarla. El dinero perdido se recuperó. El respeto, no tanto. Pero al menos ya no dolía mirarse al espejo. A veces el castigo no lo dicta la ley ni la sangre, sino el propio silencio que uno se gana. Y ese, pensé, es siempre el más caro. En verano de 2024, un año después de aquella carta, supe por Lucía que David vivía en un barrio humilde de Almería, cerca del puerto. Trabajaba como repartidor para una empresa de mensajería, en una habitación alquilada dentro de un piso compartido con otros 3 hombres. «Está más delgado», me dijo ella. «Pero se le nota tranquilo, papá». Asentí sin responder. En mi interior, aquella frase, tranquilo, me sabía a alivio y a castigo al mismo tiempo. Durante los meses anteriores había aprendido a no buscarlo, a no llenar el silencio con conjeturas. Pero aquella noticia removió algo.
Por primera vez no sentí rabia ni decepción, sino una ternura que me pilló desprevenido, una mezcla de compasión y cansancio. Era mi hijo, sí, pero ya no era mi problema. Un día de agosto, mientras revisaba el buzón, encontré un sobre marrón sin remite. Dentro había un documento oficial, notificación judicial, caso archivado por insolvencia. Era la causa por impago que arrastraba David desde el cierre del bar. Lo exoneraban por falta de fondos y por colaboración en la investigación. En otras palabras, estaba limpio, pero sin nada. María respiró hondo. Al menos eso se ha resuelto. Sí, dije, dejando el papel sobre la mesa. Se resolvió como todo lo suyo, por agotamiento. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé mirando las luces de la calle. Pensé en las veces que lo advertí, no te metas en líos que no puedas pagar. Y, sin embargo, no había nada más caro que el orgullo. En septiembre, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, papá. No sé si este sigue siendo tu número. Solo quería decirte que estoy bien. No bebo. Trabajo mucho. He aprendido a callar. Espero que tú también estés bien. David. Leí el mensaje 3 veces. No contesté esa noche. Ni al día siguiente. Tardé 3 días en escribir. Celebro que estés mejor. Aquí todo sigue igual. Tu madre cocina demasiado y yo sigo regando el jardín. Cuídate, hijo. Nada más. Ni una palabra de más, ni una de menos. Pero por dentro sentí una paz rara, una calma de las que pesan poco. A las 2 semanas, María recibió una llamada. Era él. Habló con ella durante media hora. Yo lo escuchaba desde el comedor, sin acercarme al teléfono. Ella reía y lloraba a la vez, con ese temblor que solo tienen las madres cuando la distancia se rompe. ¿Quieres hablar con papá?, le dijo. Hubo un silencio largo al otro lado. Dile que todavía no. Esa frase, en vez de dolerme, me tranquilizó. Significaba que había respeto, que sabía que el perdón no se mendiga, se prepara. En octubre, llegó Lucía un sábado con una bolsa de la compra y un sobre blanco. Papá, me pidió que te lo entregara. Dentro había un papel doblado con un membrete, contrato indefinido, Transporte del Sur S.A. y un pequeño recibo de alquiler a su nombre. Estoy empezando de cero, había escrito abajo, con su letra ya más firme. María rompió a llorar. Antonio, ya ha vuelto. No, dije despacio. Todavía no. Pero está caminando hacia casa. Esa noche dormí con una serenidad que no recordaba desde hacía años. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin entendía que no era mi deber arreglarlo. La vida tiene su propia manera de enseñar, y a veces los padres somos solo testigos. 2 semanas más tarde, justo antes de Todos los Santos, alguien llamó al timbre. Eran las 7:15 de la tarde. María se adelantó. Cuando abrió la puerta, se quedó inmóvil. «Hola, mamá», dijo David. Yo lo vi desde el pasillo. Estaba más delgado, con la barba crecida y una carpeta de plástico azul en la mano. No traía equipaje, ni bolsas, ni regalos. Solo una mirada cansada y limpia. María le abrazó sin decir palabra. Yo me quedé quieto, mirando esa escena con una mezcla de orgullo y culpa. «Pasa», le dije cuando se separaron. «Siéntate». Entró despacio, como quien pisa terreno ajeno. Miró alrededor, los muebles, las fotos, el reloj del comedor. Todo seguía igual. «No ha cambiado nada», murmuró. «Algunas cosas sí», respondí. «Nosotros». Se sentó frente a mí y abrió la carpeta. «Aquí está mi contrato. Trabajo de técnico de mantenimiento. No vengo a pedirte dinero, ni ayuda. Solo quería enseñarte que lo conseguí». María lloraba otra vez. Yo le miré en silencio. Había algo distinto en su voz, una serenidad nueva, sin excusas ni dramatismos. «¿Y por qué has venido hoy?», le pregunté.
Porque necesitaba verte, dijo sin apartar la mirada. No para que me perdones, sino para pedirte permiso. ¿Permiso para qué? Para empezar de nuevo. No respondí enseguida. Me tomé mi tiempo. La pausa era necesaria. Luego asentí. Tienes mi permiso, hijo. Pero sobre todo, tienes mi respeto. Fue entonces cuando lo vi derrumbarse. No con lágrimas, sino con ese suspiro largo que suelta quien ha cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. María se acercó, le acarició el pelo, y los tres nos quedamos así, sin decir nada, mientras el reloj del comedor marcaba los segundos. Después de cenar, salimos al jardín. La noche estaba tranquila, con olor a tierra mojada. David observó el muro del fondo. ¿Sigue la verja que pintamos juntos? Sigue. No la he tocado. Tenía miedo de verla oxidada. A veces parece, pero aguanta, le dije. Como nosotros. Se rió, con esa risa tímida que recordaba de su infancia. Luego bajó la mirada. Papá, nunca debí decirte aquello. ¿Aquello? Que arruinaste la familia. No te preocupes. Cada uno arruina lo que no sabe cuidar. Pero tú sí lo cuidaste. No del todo, le respondí. Aprendí tarde a callar. A veces el amor se nos escapa por la boca. Nos quedamos un rato en silencio. La luna se reflejaba en la verja. Parecía nueva. Antes de irse, me estrechó la mano. Gracias por no haberme salvado. Si lo hubieras hecho, no habría aprendido nada. Gracias por volver, le dije. Aunque haya tardado. Aquella noche, cuando el portón se cerró tras él, sentí algo que no sabría definir. No era felicidad. Era paz. Esa paz que llega cuando uno acepta que la vida no se repara, solo se comprende. Entré en la cocina. María estaba sirviendo café. ¿Te das cuenta? Me dijo sonriendo. Ha vuelto a casa por su propio pie. Sí, respondí. Y eso vale más que cualquier herencia. Fuera, el viento movía las hojas del naranjo. Dentro, la casa volvía a tener su sonido natural. El del reloj, el de dos tazas chocando suavemente, el de una historia que, sin promesas ni rencores, había encontrado su punto final. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando recordé aquella noche de Nochevieja, la frase de mi hijo ya no dolió. Solo sonó como una lección que el tiempo había terminado de traducir. Tú arruinaste esta familia. No. Lo que realmente nos arruinó fue el orgullo. Y lo que nos salvó, finalmente, fue el silencio. El invierno de 2024 trajo lluvias constantes. Las gotas repiqueteaban sobre el tejado como si el cielo quisiera recordarnos que todo se limpia con el tiempo. David había vuelto aquella tarde de otoño, y aunque su presencia llenaba la casa, lo hacía con una discreción que me conmovía. No había discursos ni abrazos exagerados, solo gestos sencillos: colocar los platos sin que se lo pidieran, llenar el cubo del agua para las plantas, dejar su taza en el fregadero después del desayuno. María, con su manera de madre incansable, le preparaba platos de más, fingiendo que eran sobras o por si te apetece luego. Pero todos sabíamos que eran regalos disfrazados. Yo, en cambio, observaba. No con desconfianza, sino con esa prudencia de quien teme romper algo recién reconstruido. Me levantaba temprano y lo escuchaba moverse por el pasillo, ducharse, preparar café. Había en él una calma nueva, sin prisa, sin ruido. La del que ha aprendido que las cosas se conquistan despacio. Una mañana de enero de 2025, me pidió acompañarme al mercado. Hacía años que no caminábamos juntos. Llevaba las manos en los bolsillos y una chaqueta vieja que le quedaba grande. Papá, dijo, después de unos metros en silencio, ¿alguna vez pensaste en rendirte conmigo? Más veces de las que debería. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque rendirse no es lo mismo que dejar de ayudar. Yo no te rendí, solo solté la cuerda. Asintió. Se quedó un momento mirando las montañas a lo lejos. ¿Y si no hubiera vuelto? Habría seguido esperándote.
pero en silencio, sin interferir. Es duro eso. Ser padre es duro. Ser hijo también. Lo importante es no quedarse en el orgullo, porque el orgullo siempre acaba haciéndonos huérfanos. Él sonrió con tristeza. A veces pienso que tú sabías que todo iba a pasar. No, hijo. Lo sospechaba, que no es lo mismo. Los padres intuimos las caídas, pero nunca estamos listos para oírlas. Volvimos con las bolsas llenas. En casa, María nos esperaba con la radio encendida y olor a guiso. David le dio un beso en la frente. Ella, sin dejar de remover la olla, dijo: «Qué gusto volver a escuchar dos voces masculinas en esta casa». Los tres reímos. Era una risa tímida, pero limpia. Con el paso de los días, David empezó a contarme trozos de su año perdido. No lo hizo de golpe, sino a su manera, pausadamente, como quien va sacando piedras del bolsillo para que el peso no duela tanto. Habló de los meses sin trabajo, de dormir con el móvil bajo la almohada por miedo a no oír los encargos, de los compañeros que se marchaban sin despedirse. A veces comía una sola vez al día, dijo, pero lo peor no era el hambre. Era el silencio. No tener a quien decir he vuelto o me duele. Yo lo escuchaba sin interrumpir. No con compasión, sino con respeto. Era su relato, su penitencia y su redención al mismo tiempo. Una tarde me mostró una foto en el móvil. Aparecía en una moto con el uniforme de la empresa y una sonrisa torpe, sincera. ¿Ves? Ya ni parezco el mismo. No, dije. El de la foto parece más joven. ¿Más joven? Sí. Cuando uno acepta su culpa, el cuerpo se aligera. Él rió, y en esa risa reconocí al muchacho que fue, al niño que venía corriendo a contarme que había aprobado un examen. El día 14 de febrero vino a comer. No traía flores ni regalos, solo un sobredoblado en 4. Lo dejó a mi lado mientras servía el vino. Léelo cuando estés solo. Esperé hasta la noche. Cuando María se fue a dormir, abrí el sobre. Dentro había una hoja escrita con su letra. Papá. No sé cómo se aprende a pedir perdón. He practicado 1000 frases, pero todas me suenan a excusa. Solo puedo decirte que cada día que pasé lejos entendí un poco más de ti. Entendí tus silencios, tus advertencias, incluso tu dureza. Nunca quise hacerte daño. Quise demostrarte que podía solo, pero me confundí. Confundí independencia con soberbia. Si alguna vez vuelvo a equivocarme, prométeme que me dejarás caer otra vez. Te quiere, David. Me quedé mucho rato con la carta en las manos. No lloré. A cierta edad, las lágrimas ya no salen con facilidad, se quedan dentro, limpiando en silencio. Guardé el papel junto a la carta anterior, en el mismo cajón donde también está el reloj de mi padre. 3 generaciones compartiendo un mismo espacio de tiempo detenido. Un domingo por la tarde, David trajo una pequeña maceta de limonero. Para el jardín, dijo. Quiero plantar algo que dure. Fuimos juntos al patio. La tierra estaba húmeda. Cavó con cuidado, sin prisa. Yo observaba cómo sus manos, ahora curtidas por el trabajo, no temblaban. ¿Sabes?, me dijo mientras colocaba el plantón. Antes no entendía por qué siempre decías que el respeto no se hereda. ¿Y ahora? Ahora entiendo que es como este árbol. Hay que regarlo todos los días, aunque no dé fruto todavía. Lo miré, con el corazón lleno y sereno. Eso, hijo, es lo que yo tardé toda una vida en aprender. Esa noche, después de cenar, lo vi levantarse de la mesa y recoger los platos sin que nadie se lo pidiera. Luego se acercó a mí, sin decir nada, me abrazó. Fue un abrazo largo, firme, el tipo de abrazo que no necesita palabras. Gracias, papá, susurró. Por nada, respondí. Por no rendirte. María, desde la cocina, los miraba con una sonrisa que parecía contener todos los inviernos vividos. Desde entonces, cada vez que David viene a casa, se sienta conmigo en el porche.
Tomamos café y hablamos de cosas pequeñas: trabajo, fútbol, el clima. Pero entre cada silencio se cuela algo más grande, invisible, que ya no pesa: el perdón compartido. Y a veces, cuando la conversación se apaga y el viento mueve las hojas del limonero joven, él dice sin mirarme: tenías razón, papá. Las familias no se destruyen por el dinero, sino por el orgullo. Entonces sonrío, sin necesidad de corregirle. Porque sé que, al decirlo, ya no se está disculpando conmigo, sino consigo mismo. Hoy, mirando el limonero crecer en el jardín, entiendo que el perdón no es un gesto ni una palabra. Es un lugar al que se vuelve despacio, como quien regresa a casa después de una larga caminata. Y si alguna vez alguien me preguntara cómo se aprende a perdonar, respondería lo mismo que aprendí de mi hijo: primero hay que aprender a pedirlo. Y en ese aprendizaje, humilde, callado, sincero, se esconde toda la dignidad de un hombre que un día perdió su rumbo y tuvo el valor de volver a buscarlo. Hoy es enero de 2025 y la casa respira distinto. El reloj del comedor sigue marcando los minutos con su paciencia antigua, pero ya no es un juez, es un acompañante. David vive ahora en Málaga, en un piso pequeño con luz de tarde. Trabaja de lunes a viernes y algunos sábados, y a María la visita cada 2 semanas, casi siempre con una bolsa de pan y naranjas. Cuando llega, deja las llaves sobre el aparador, se lava las manos y pregunta si hay café. No traemos el pasado a la mesa, viene solo cuando debe, en dosis que no hacen daño. He ordenado los papeles del despacho. En la carpeta azul donde antes guardaba facturas y avisos, ahora descansan 2 cartas suyas: el contrato con Membrete de Transporte del Sur S.A. y la notificación del archivo del caso. Las leo de vez en cuando, como quien revisa un parte meteorológico antiguo, para recordar que la tormenta existió, pero ya pasó. En el cajón contiguo sigue el reloj de mi padre. Lo doy cuerda los lunes. Me gusta pensar que mide no solo el tiempo, también la distancia que hemos recorrido. A veces me preguntan, en el mercado o en la panadería, si lo de tu hijo ya se arregló. Respondo lo justo: está trabajando. Me ahorra explicaciones y no miente. Lo demás pertenece a ese terreno donde las preguntas sobran: la dignidad. El limonero que plantó en otoño ha echado brotes. Cada mañana abro el grifo de la manguera y riego alrededor del tronco con un círculo amplio, sin tocarlo. Aprendí que el exceso de agua también mata. En eso se parece al amor. El respeto no se hereda, se practica. Lo repito en voz baja, como una rutina que me endereza la espalda. María ha recuperado su risa discreta. Vuelve a poner la radio mientras cocina, a veces canta bajito. Guardo un recuerdo preciso de la mancha de vino que tiñó el mantel aquella Nochevieja. Ya no está, pero no la olvido. Fue la firma visible del dolor. Hoy, el mismo mantel se extiende en las fiestas sin miedo, y cuando cae una gota de salsa, nadie corre, se limpia y ya está. Las casas también aprenden. La semana pasada, David vino un domingo. Traía una caja de cartón con 3 tazas. Padre, madre, hijo. Sonreímos. No por el chiste, sino por el gesto de nombrar sin alardes. Hablamos de horarios, de alquileres, de una prórroga que le ofrecieron en el trabajo si cubre turnos nocturnos. Antes de irse, se detuvo frente a la verja del jardín. Cuando la pintamos, me dijo, yo creía que lo importante era el color. Y era la imprimación, respondí. Sí. Lo que no se ve. Pensé en todo lo que no se ve, las llamadas no hechas, los gritos que elegimos no decir, los silencios que salvaron una tarde. En eso hemos cambiado. Ahora sabemos distinguir entre callar por miedo y callar por respeto. ¿Quién arruinó a quién? He dado muchas vueltas a esa pregunta. No fue él. Tampoco fui yo. Fue el orgullo el que nos separó, su necesidad de afirmarse contra todo, mi necesidad de tener razón en todo. Y fue la humildad la que nos reunió, la suya, al volver sin exigir, y la mía, al no recibirlo con cuentas pendientes. Cada uno pagó su factura. No hubo vencedores, solo personas menos pesadas.
He escrito una nota y la he pegado por dentro de la puerta del despacho, donde solo la veo yo. No construí mi vida para que me la arrebataran, la construí para compartirla sin imponerla. Me acompaña al cerrar cada noche. A veces, cuando paseo por la calle Pedro Antonio de Alarcón, miro el local que fue Martín y Hijo. Ahora es una tienda de lámparas. Me detengo un momento, sin rencor. Hay una luz cálida detrás del escaparate. Me gusta pensar que algo de esa calidez nos pertenece también, el derecho a seguir. No sé si algún día volveremos a brindar los 15 alrededor de la mesa. Puede que no. Pero cuando David se marcha, deja su taza en el fregadero y su silla ligeramente apartada, como quien promete regresar sin decirlo. Y yo, que ya no necesito pruebas, recojo la taza, enderezo la silla y abro la ventana para que entre aire fresco. Amanece. El jardín huele a tierra húmeda. Pongo el agua al fuego y, mientras espero el hervor, escucho el tic-tac con gratitud. Sirvo el café en una de las tazas nuevas. En el porche, el limonero asoma verde, obstinado. Bebo despacio. La casa está en calma. Y yo también.